Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante vamos a analizar las noticias que nos trae Juan Ramón Rayo sobre esos aciertos y errores en el discurso de Ramón Tamames en la moción de censura. Yo sé que es darle perico al torno, pero es que prácticamente, como digo en otros vídeos, hay que verlo de esa retórica o de esa manera más perceptible para que nos hagamos una idea de lo que verdaderamente había detrás de la moción de censura. Porque no es aquello de vanagloriarse de no haber hecho una puta mierda en casi 5 años de coalición y casi uno en sortería, presuponiendo de que antes lo peor ya pasó y que ahora queda lo mejor, porque es que son esos brotes verdes que había sembrado en ese socialismo que había parasitante en exclusiva con el zapatero de turno, y que hoy por hoy han podido coger los frutos de esas mieles o de esas semillas del Monsanto que esta gente pues prácticamente no ha dado para comer, porque no hay otra forma de decir o de describir la historia que han sembrado en el pueblo, para que además el pueblo podamos disfrutar de aquellas cosas que, como bien dice Begoña, son cosas que callan, porque vaya a ser que aún más les desprestigie la deteriorada imagen de sátrapa y, como no me harto de decir, enemigos de la patria. Pues como no tienen ya que mencionar, pues intentan decir que hay ciertas cosillas, esos aciertos y errores que tienen ciertas personas, porque, como dice la del cuento árabe, esta catalana reconvertida o no sé qué mierda le pasa en la cabeza, como este hombre está ya senil, le queda poco tiempo y demás, pues lo único que hace es el populismo de mierda para que de alguna manera, pues más allá de exponer la realidad de los representantes chorizos que tenemos, además los describió de pe a pa, y ellos, como no tenían otra cosa que aquel discurso que se había filtrado a través de su infiltrado y mierda de estas de artimañas que hacen, porque ya os digo que estamos hasta los cojones de ver cómo intentan agredir al simple y llano pueblo, como puede ser algún influencer o a alguien que señalen para que sus hordas pues empiecen a actuar, y muchas de estas cosas que ya os digo que manda los santos cojones, que estos débiles de mierda que se tienen que juntar unos pocos para pegar una hostia, pues la verdad es que me da risa, porque si de verdad contáramos los demás con la ley que nos beneficiase para ajustar las cuentas, todos estos subnormales de mierda no existirían ninguno. Lo malo es que, como vuelvo a decir, no tenemos esa apreciación que hay de empatía para que prevalezca la condición de uno sobre la imposición del otro. Y como estas cosillas, ya os digo, me toca mucho los huevos, porque hay varias formas de ver lo mismo: la democracia, de la justicia democrática, la justicia real, de la justicia social, la economía coherente, de la economía real, y para distinguir un paralelismo de la una hacia la otra, con los matices de lo anteriormente mencionado, pero con el conocimiento enfrentado, pero con conocimientos enfrentados para hablar del mismo tema, del que unos lo escuchamos de mejor agrado en palabras de un ilustrado economista de reputado nombre, como es este Juan Ramón Rayo, y otros necesitamos la parte de una ilustrada abogada, como Begoña Gerpes, que nos lo explica legalmente lo mismo que antes nos explicó el economista, pero los dos, a mi percepción, de la forma más social que os pueden regalar las dos personas a las que podemos escuchar. Porque ya os digo que este tipo de personas, más allá de buscar algún rédito, porque hay muchas formas de hacerlo, y más entre un economista y un abogado, como para intentar sacar un canal de divulgación y que ese sea tu principal actividad. Porque por desgracia ya os digo que, como todo y por desgracia, no ponemos algo de manifiesto como algo productivo y que eso
perdure, sino que intentamos reventar el mercado con lo mismo, con ese producto enlatado que muchas veces viene como en las cadenas amigas, que salta una y otra vez con la misma noticia, pero en la cara de otro, y con el despotismo que muchas veces trae esta puta gente amarga de mierda, que ya os digo que porque el mecenas lo tiene bien embuchado, sino estos gorrinos secos, la verdad es que los iríamos, vamos, como un auténtico becerro en berrea, haciendo justicia democrática de la que antes pues no se dio cuenta porque es así de retardado mental. Por eso os digo que hay personas con las que empatizar, como Juan Ramón Rayo, y de las cuales este vídeo en concreto de aciertos y errores estuve escuchándolo unos 5 o 6 minutillos y de los cuales sentí ciertos matices de los que a mi percepción una persona lista como él no le haría falta matizar como no le hizo falta matizar a Tamames, porque da implícito en toda la oración, en todo el texto y no en el contexto, lo que está intentando decir, y ya tú como profesional, sin banalizar, tendrás que hacer un análisis objetivo, porque los demás, que no somos analistas y menos tenemos un título, ya sea heredado, comprado o esforzado, para poder hablar de ciertas cosas. Pero en el aspecto social, lo que somos la gente de la calle, que estamos todos los días los unos con los otros y viendo el verdadero dolor que padece el pueblo, pues podemos analizar lo que verdaderamente después tendremos que votar de lo que es o no es la moción de censura, porque para unos ven en su contexto la moción de censura y los aciertos y errores que pudieran tener cada uno, y si los que viste fue en Ramón Tamames, pues manda los cojones el tipo de análisis al cual creo que va a terminar el vídeo este, de los cuales os vuelvo a decir, se puede contribuir haciendo un breve pero contundente mensaje para que los demás intentemos interpretar lo que quieres decir sobre aciertos y errores de aquellos youtubers que intentan explicar las cosas, o directamente haces como yo y le sacas un vídeo diciendo que podrías matizar él ciertas cuestiones y no el tener que sacar de contexto como hicieron los payasos de Podemitas, de estos podemitas que ya digo que da igual que ponga PSOE, Podemos, Sumar o lo que sea, es que son lo mismo, que son lo mismo. Y si queréis ver eso mismo, pero en débil, en que, venga, como somos muy capillicas, pues si nos dan una hostia por un lado, vamos a poner corriendo la otra porque ya sabemos que nos van a dar. Y encima con todo el buenismo de mierda que hace esta puta gente, porque es verdad que hasta sus mismos votantes que tendrían que, ya os digo, que hacer una votación, un referéndum entre sus votantes y decir cómo quieren ustedes que en ciertas situaciones como algo, como una moción de censura, debamos de hablar por el bien de nuestra comunidad. ¿Cómo lo percibís ustedes si podemos ir en este contexto? Porque no vemos plausible el que vaya a salir para adelante, el que quiera conseguir algo de lo que ya está más que coherente, pero claro, si te abstienes y retienes es porque algo llevas tú también a la espalda. Porque ya os digo que hay gente que podemos empatizar con ellos de puta madre por aquel trabajo que hace, no, prácticamente no tener nada que corregirle, porque ¿qué tienes que corregirte cuando intentas después de una hora entera de decir lo que piensas? Tienes que matizar para que al ignorante de turno no le vaya a dar por la puta pataleta. Porque además, os vuelvo a decir, está la caja de comentarios para abrir un hilo a la conversación y que incluso se pueda ampliar o matizar lo que quería decir para que estos imbéciles pues no tenga esa confusión mental y no caigan en la trampa de banalizar porque sacamos de contexto, así le colgamos el San Benito al que intenta ayudarnos y vemos como el único que es un sátrapa a cara descubierta es el que mejor nos va a representar. Porque, y todo esto para
la gente de la ciencia ficción, que es lo que más o menos hace que empaticemos con alguna gente, y por lo menos los frikis como yo, lo flipamos con Keanu Reeves, que no solo resalta el amor y la amistad como impulso principal en su carrera profesional y en el film que van a sacar ahora o que está ya de John Wick 4, que si es como la trilogía que lleva hasta llegar al 4, pues va a ser otro pedazo de bomba de película, y si es como la subtrilogía, no sé, pues de la Guerra de las Galaxias, o incluso ya que estamos hablando de John Wick, pues esa mierda que ha sacado, creo que es de Matrix, o no sé, es que no sé, yo es que a partir del 3 me pasa como Men in Black, se acaba la trilogía, porque para qué polla vamos a tildar lo que verdaderamente es el esfuerzo de la carrera de alguien, y que no pase como en Deadpool, que tengamos que sacar un reloj en el tiempo para asesinar a nuestro representante, o el actor el que iba a interpretar esa serie, como Greenlander y otras pocas mierdas del pasado que ya os digo que no lo dejan muy bien reputado. Pero como no estamos hablando de ese tecnicismo y sí ese paralelismo que hay entre asociar a ciertas personas que de lo mismo pueden darte una buena alegría o no, vamos a intentar ver los aciertos y errores que tiene Juan Ramón Rayo a nivel de la percepción de calle, o aquella persona que la sigue fielmente, pero que hay ciertas cosas que hacen que muchas veces pues me den ganas prácticamente de quitar mi suscripción o de tenerlos como último recurso, porque hay veces que os vuelvo a decir que hay mucha gente contra la demagogia, y lo que más impera es hacer ese populismo sacado de contexto que lo hace ser unos demagogos de mierda. Y os digo, sin saber mucho del tema, pero con la libertad de poder percibir lo que me quieren decir. ¿Cuáles han sido los principales mensajes económicos que ha lanzado Ramón Tamames en su discurso de moción de censura contra el gobierno de PSOE Podemos? ¿Ha acertado? ¿Se ha equivocado? Veámoslo. Y comprendo por lo que quiere decirlo, como las mega empresas, como unas pocas cosas así, pero es que hay que ser conciso para no cansar a la gente. Porque si más de 20 minutos se supone que hay un estudio en el cual la gente desaparece, pues si te tiras una hora después de 11 horas de analizar la puta mierda de... ¿Y cuáles han sido un error? Empecemos. Hay desequilibrios y contradicciones en la economía. Brevemente y rápidamente trataré de enunciarlos. Primera, España es la única economía grande, la cuarta de 27 países de la Unión Europea, que aún no ha alcanzado el nivel de PIB de antes de la pandemia. Y es verdad. Países como Lituania, Estonia, Eslovenia, Chipre y Malta han sobrepasado a España en PIB. Primero, la última afirmación que hace Tamames es incuestionablemente incorrecta. Estos países no han superado a España en PIB, sino en PIB per cápita. Exactamente. Sin embargo, este es un error perfectamente disculpable, porque en el texto escrito aparece correctamente. Se habla de PIB per cápita y no de PIB, pero conviene aclararlo antes de empezar. Por eso es los matices de sus contextos. Porque no ha recuperado su nivel de PIB prepandemia. Si atendemos a las estadísticas oficiales... Vamos, es que os voy a hacer un inciso, porque esto me recuerda al anuncio que hay que en la provincia de Córdoba, Priego de Córdoba, sube tanto los índices de eso, de ser un mierda, y de agresiones, de robos, de hurtos, de un montón de mierdas, que ya os digo que por per cápita, por lo que genera un pueblo en sí mismo, o los números de habitantes, el índice es más alto que en otras, inclusive somos el número 1, junto con Puente Genil o Córdoba Capital, que manda cojones. Que tú dirás, ¿puede haber más número de tal por zona? Pues puede ser, porque si nos vamos a per cápita, por densidad geográfica, o por el número de personas que hay, por si son
10-1, 20-1 en función a la población que haya, pues sí podemos decir que Priego es el número 1 de los chorizos de la zona o de la provincia de Córdoba. Y si no, pues mirad las estadísticas que están ahí, que nos lo sacó el diario Córdoba, como ese galardón prestigioso que se va a llevar una vez más colgado de la mano de estos peperos de mierda. Porque los que gobiernan aquí, aunque muchos nos pase como con la Olona, que teníamos la esperanza de esa persona, de esa leona, de que venía a comerse la historia y la historia se la comió ella. Y algunas salen por patitas y otras se inventan otro tipo de estrategia. Pero la misma mierda es. Sin duda, esto es correcto y es preocupante. ¿Qué hemos hecho mal para no haber sido capaces de recuperar nuestro nivel de PIB previo a la pandemia cuando el resto de economías globales sí lo han hecho? Cuestión distinta es el debate de si las estadísticas oficiales están midiendo Es que ya os correctamente el digo, los PIB o primeros no. 5 o 6 Un debate minutos va a hablar legítimo, de pero que de esos momento aciertos no y está errores, saldado y por pero tanto si son atendemos a matices las sacados de estadísticas oficiales contexto que es si a lo partir de hacen lo que podemos todo, hablar, en toda la evidentemente, la oratoria, en afirmación todo de el Tamames discurso, es pues correcta. tiene una Pero, ¿qué decir de la simpleza para segunda analizar afirmación? que él Es mismo la ha decir, podido que analizar países como per Chipre, cápita. como Malta, como Eslovenia, como Estonia o como Lituania han superado a España en PIB per cápita. Pues esto es una verdad a medias. ¿Por qué es una verdad a medias? Porque esto Porque era en el cierto, 21 desde es luego muy cierto, preocupante, en el en el 22 año prácticamente 2021. nos ha En el venido año 2021 todos estos la países, salvo Chipre, estadística. tenían unos niveles de renta per cápita en paridad de poder adquisitivo, que es como hay que medirla, que superaban a España. Es decir, que en términos promedio, los estándares de vida en todos estos países, salvo en Chipre, eran superiores a los de España. El problema es que no tenemos datos Ha actualizados fallado de una 2022. de En 4, 2022 la con lo economía que española, el PIB de España, prácticamente experimentó un notable crecimiento le en gran doy por medida porque el ciclo válido estadístico el arrastra del pulpo año como animal de 2021. compañía. No obstante, en las estadísticas figurará como un importante crecimiento y eso llevará, claro, a revisar las cifras de PIB per cápita y en tal caso es posible que algunos de estos países ya no nos superen. Por tanto, si exceptuamos a Chipre, la afirmación de Tamames es correcta, pero solo con respecto al año 2021. No tenemos datos Del año 2022, 2022, y con es lo que bastante lo probable único que en el pueda año decir 2022 es que esta según las jerarquía de estadísticas, los países datos con que renta nos per da, cápita y los paridad de registros poder que hay, adquisitivo se hay haya alterado. 3 países de 4 que ha dicho este hombre que están por lo Con harto. más de 1,5 millones de euros. Un peligro grave cuando el coste de mantenimiento de la deuda pública ha pasado de prácticamente 0 a 3,5%. En cualquier caso, es una situación nunca vista nunca vista de existencia en España en esos niveles. Tamames está hablando en este caso del sobreendeudamiento público de España y de los altos riesgos que acarrea. Y desde luego tiene toda la razón en que la situación de la deuda pública española es muy preocupante. Estamos no en el 115% de deuda sobre PIB, en el 113,5%, más o menos lo mismo. Y desde luego en este contexto de tipos de interés crecientes, desde el 0 al 3,5% y probablemente más, ese sobreendeudamiento público puede ser una bomba de relojería, porque supone con el tiempo tener que pagar muchos más intereses y si esos intereses no se cobran a través de mayores impuestos, lo que sucede es que la bola de la deuda va engordando. Que se y lo digan a genera aquellas más criaturas intereses y que no engorda pueden todavía más. pagar algún Por sello o tanto, lo que la sea, situación y como de financiera, la vil situación de solvencia de alimañas España, bancarias sin se ser tratara, mucho menos pues entre irreversible, intereses y desde luego comisiones es muy va sumando preocupante la y nuestra pelota a clase un nivel política no se de está hijos de preocupando en puta que no tiene ni absoluto por ello, nombre. porque se trata de un problema no del muy corto plazo, sino No, del de a medio largo plazo, plazo. y el horizonte temporal que contempla cualquier político es el de las siguientes elecciones en las que se juega su sillón, Y aunque el se esté endeudar empujando no poco solo a a, poco a a los España padres, hacia sino el a los abismo. hijos y a los Hay nietos que decir, de de todas esos padres. formas, que la última parte de la afirmación de Tamames no es correcta. Cuando señala que España nunca se ha visto en esta situación, quizás se refiera a la España democrática, a la España del 78, pero sin esta matización desde luego no es correcta.
ya ha habido otros periodos en la historia de España, en el siglo XIX, en los que el nivel de deuda pública sobre el PIB era superior e incluso bastante superior al actual. La deuda pública española llegó a rebasar el 160% del PIB en el año 1875, justo después de la Primera República, y también superó el 120% del PIB después de la guerra de Cuba y de una es de 4. No es que esos episodios sean felices Valor antecedentes, 3. ambos se resolvieron con subida de precios, con inflación. De hecho, el monopolio de la monetario segunda del Banco de pregunta España y la inconvertibilidad le de la damos peseta en oro se decretan como consecuencia de los altos el niveles de 75% de la público de segunda España pregunta. durante el llamado sexenio revolucionario. Ese 160% de deuda sobre el PIB que se alcanza en el 80% o el 90%, puesto que final, España ha sido capaz se ha equivocado en la de última frase, de esos un episodios de 80% público de un licuando punto. la deuda con inflación. Aquí tenemos de la segunda pregunta, si cada una pregunta vale un punto, tienes que adivinar 3 de 4, con lo que tienen una falla, que eso sería un 90% a los actuales. Como tampoco hay, cuarto punto, ningún programa de reducción de gasto o situación de consolidación fiscal. Todavía tenemos la posibilidad de que en un mitin... 2 preguntas, 2 respuestas. Tercera pregunta, hace muy poco, el 20 de febrero, el reparto inmediato de más de 2.500 millones de euros... ¿Y se divide en cuántos puntos? Igual a cuántos puntos. 2 preguntas igual a 2 puntos. Lo siento, pero no es eso una forma de comprar votos. La tercera pregunta, el valor del discurso por Juan Ramón Rayo. A ver, si ahora mismo lleva un 90%, que sería 3 de las 4 respuestas que ha dado sobre una posible pi o esto, que es una falla, con lo que vamos al 90. En la segunda pregunta un 80%. Y ahora empezamos a esta, que ya la he escuchado, y vamos a ver lo que es capaz de acertar. Desmadre generalizado del gasto público en función de propósitos electorales más de creación de riqueza y de creación de empleo. Tamames tiene razón en que España debería empezar a reducir de manera seria e importante el gasto público. Reducción de gasto público. Por nuestro nivel de sobreendeudamiento público, sino también porque si queremos luchar concertadamente contra la inflación dentro de la eurozona, es necesario que todos los gobiernos contribuyan a ello, minorando su déficit tercera público. pregunta, ¿vale? El déficit público se minora o subiendo impuestos o recortando el gasto público. Si no queremos destrozar todavía más la economía, el camino a seguir debería ser reducir el gasto público. Por tanto, esta prescripción es correcta. Igual si los gobiernos al no reducen su déficit, 100%, ojalá, por lo que es un punto completo. El Banco Central Europeo, en su lucha contra la inflación, llevamos un 90% del punto, un 80% de puntos sobre la segunda pregunta, y la tercera pregunta, que vale un punto, el 100%, puesto que nos ha dicho que es bueno reducir. Que sea correcta no significa que el diagnóstico o la información que adjunta esa prescripción también lo sea. El cálculo de que España podría rebajar en 60.000 millones de euros el gasto público sin que ello repercutiera negativamente en la calidad de los servicios públicos no es un cálculo que haya efectuado la AIREF, es un cálculo que ha efectuado el Instituto de Estudios Económicos. Es un cálculo, desde luego, mucho más controvertido, mucho más debatible que otros cálculos que sí efectuó la AIREF, analizando los problemas y las ineficiencias de muchos programas de gasto público en España. La AIREF revisó en sus llamados Spending Reviews diversos programas, diversas rúbricas del gasto de las administraciones públicas españolas e hizo muchas recomendaciones que en general los políticos no han atendido. Es decir, que sí hay margen para recortar en términos de eficiencia y, según la AIREF, determinadas partidas de gasto público. Pero esas partidas de gasto público, de acuerdo con la AIREF, no totalizan ni mucho menos los 60.000 millones de euros. De hecho, la principal recomendación que hizo la AIREF en materia de eficiencia fiscal, de reajuste de las cuentas para evitar dilapidar recursos públicos, fue la revisión, cuando no supresión, de hasta 35.000 millones de beneficios fiscales. Es decir, que en todo caso lo que propuso gruesamente la AIREF fue subir impuestos,
no recortar tanto el gasto público, que insisto, también había muchas sugerencias de recorte del gasto público, pero la partida cuantitativamente más notable fue la revisión de los beneficios fiscales, beneficios en el IRPF y beneficios en el IVA, tipo reducido, superreducido y no sujeción a IVA. Por tanto, atribuyéndole la paternidad de este argumento a la AIREF, Tamames desde luego no ha estado acertado. Ojalá hubiese en España margen para recortar de manera muy sencilla, muy fácil, 60.000 millones de euros de gasto público. Yo soy bastante escéptico, creo que hay mucho margen para 60.000 a recortar, 360.000, yo es margen que a costa de dejar de transferir dinero de público 60.000 y es a un margen a costa de 350.000, que servicios que hoy proporciona el Estado es que no me empiece salen a las cuentas, proporcionarlos el sector privado y no el Estado. Pensar Vamos a que ver si todo es que no puede me he seguir enterado más o bien. menos A igual, pero 1.40, gastando a 1.48. Vamos a ver. es que en general los políticos no han atendido. Es decir, que sí hay margen para recortar en términos de eficiencia y, según la AIREF, determinadas partidas de gasto público. Pero esas partidas de gasto público, de acuerdo con la AIREF, no totalizan ni mucho menos los 60.000 millones de euros. De hecho, hemos impuesto en su déficit de lo de que no es un cálculo que haya efectuado la AIREF, es un cálculo que ha efectuado el Instituto de Estudios Económicos. Es un cálculo, desde luego, mucho más controvertido, mucho más debatible que otros cálculos que sí efectuó la AIREF, analizando los problemas y las ineficiencias de muchos programas de gasto público en España. La AIREF revisó en sus llamados spending reviews diversos programas, diversas rúbricas del gasto de las administraciones públicas españolas e hizo muchas recomendaciones que en general los políticos no han atendido. Es decir, que sí hay margen para recortar en términos de eficiencia y, según la AIREF, determinadas partidas de gasto público. Pero esas partidas de gasto público, de acuerdo con la AIREF, no totalizan ni mucho menos los 60.000 millones de euros. De hecho, la principal recomendación que hizo la AIREF en materia de eficiencia fiscal, de reajuste de las cuentas para evitar dilapidar recursos públicos, fue la revisión, cuando no supresión, de hasta 35.000 millones de beneficios fiscales. Es decir, que en todo caso lo que propuso gruesamente el AIREF fue subir impuestos, 55%, no recortar tanto el gasto público. Que insisto, también había muchas sugerencias de recorte del gasto público. Pero la partida cuantitativamente de 60.000 a 35.000, pues le damos un 55% de la pregunta beneficios en el IVA, aprobada. tipo reducido, superreducido y no sujeción a IVA. Por tanto, atribuyéndole la paternidad de este argumento a la AIREF, Tamames desde luego no ha estado acertado. Ojalá hubiese en España pero se ha aproximado de manera muy sencilla, muy fácil, 60.000 millones de euros de gasto público. Yo soy bastante escéptico, creo que hay mucho margen para recortar, pero es un margen a costa de dejar de transferir dinero público y es un margen a costa de que servicios que hoy proporciona el Estado empiece a proporcionarlos el sector privado. Ahí y no el lo Estado. entiendo perfectamente, que el servicio público tiene que estar en las primeras necesidades del ciudadano, para que esta empresucha de mierda no se dedique a prevaricar con el dolor del pueblo. Con lo que si 60.000 millones de euros no, pero 35.000 millones de euros sí, pues la verdad es que ya os digo que yo le daré un 70% de lo que es el valor de la pregunta total. Sanidad pública y sanidad privada, en un sistema de cooperación público-privada que es lo que se estila en todas las administraciones racionales hoy. Cuarta pregunta. La sanidad pública satisface algo más del 80% de las necesidades públicas, pero el resto está facilitado por una sanidad privada a la que se critican todas las manifestaciones como si fueran los criminales de la película. Y también rechazó con acierto esa idea tan extendida de que el futuro económico de España pasa por las pymes. En realidad, si España quiere incrementar sustancialmente su productividad, necesita que las pymes de hoy, se conviertan en grandes empresas de mañana. No es que haya que prescindir de las pymes, pero han de ser un ascensor para convertirse en grandes empresas, no para quedarse estancadas en pymes. Las pymes, el sacrosanto
respeto a las pymes. Hay que respetarlas como a todo, pero hay que tener en cuenta que no son las empresas del futuro. No tienen arrastre, no tienen fuerza suficiente. Dan empleo naturalmente, pero dependen en gran parte de una estructura industrial sólida. Pero más allá de O estos de una comentarios altamente cooperación correctos, sólida, si hubo que es la algo que que me suelen gustó del hacer discurso para de Tamames cuando fue los su crítica oligarcas al Estado de monopolistas de Derecho mierda que nos desleal, al gobiernan creciente y control que económico que el parasitan Estado está todas las ejerciendo sobre nuestra administraciones, pues sociedad, le dan las asimilando cada vez licitaciones más a ciertas estructuras empresas que fascistas ya de gestión conocemos y económica. que de alguna Así, manera por ejemplo, dependen la de las diarrea pymes, del legislativa con el autónomo, de uso estas y cosas, abuso del para decreto la ley. principal Se puede actividad que decir hacen. que además en su gobierno que Aunque hayamos aquí ya os contado digo que se cada uno publicaron que 132 se vea en la decretos posición leyes que quiera, porque es que aprobados en los hay últimos 4 años. tanto y Su método tanto de del tejido utilización solo productivo. extraordinario se ha convertido en algo casual. Persecución y demonización de aquellos empresarios o capitalistas no fanáticamente alineados con el gobierno. El desarrollo industrial de España tiene su primer enemigo en el gobierno. ¿Por qué? Pues precisamente por la aversión a los empresarios. Auténtica aversión a los empresarios. Busquen ustedes en la prensa internacional críticas a empresas en Francia o en Italia o en Alemania como las que tenemos en España a Mancio Ortega y a Juan Roch, al frente de Inditex y al frente de Mercadona. Dos empresas Y fundamentales. eso solo los que están trabajando allí saben lo que hay y Y por no último, quieren el rescate ser de ese elemento tan Macarena o Lona, fascista como son los podrán. comités paritarios, los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios, junto con el gobierno, negociando las condiciones laborales y empresariales de toda la economía. Pues bien, esto mismo, que no ha dejado de hacerse en España a lo largo de décadas, es por lo que tanto pecho saca este gobierno, por rescatar instituciones económicas propiamente fascistas. ¿Qué decirles de lo que es el sindicalismo en España en estos momentos? El artículo 28 de la Constitución configura el libre sindicalismo y en los artículos 7 hay y en el 37 otras cuestiones sindicales. Se puede decir que el gobierno se convierte en el empresario máximo y en el sindicato máximo a la vez. Y todo se negocia en el propio Parece que es gobierno mentira, sin entrar en el marco sindical propiamente. Nos encontramos también. Y es que parece que es mentira. Con una Y nueva además pretensión laboral Raúl desde su Castañeda gobierno, saca que es infinidad de sencillamente casos que los de 33 días esta índole. acordados de indemnización por despido improcedente se eleven de nuevo a 45 jornadas. Era un pacto franquista, absolutamente franquista. Es la llamada protección heteronómica que hacían los sindicatos verticales sobre los obreros encausados y los obreros todavía sin sindicalismo propio. No volvamos, por favor, a aquella situación que además desconoce los problemas de la empresa en un mundo internacional cada vez más complicado. A tenor del análisis anterior, desde luego cabrá decir que el discurso de Ramón Tamames ha tenido sus luces y sus sombras, pero en todo caso habrá tenido luces y sombras frente a la oscuridad que representa este gobierno. Este vídeo ha sido posible gracias a la newsletter Emprende Aprendiendo. Si quieres recibir cada día en tu correo electrónico las últimas noticias sobre el mundo de la empresa, sobre ideas de negocio, sobre tendencias de mercado, te puedes suscribir a esta newsletter gratuitamente en la dirección que encontrarás en el primer comentario a este vídeo. Además, durante los próximos viernes voy a estar colaborando en la newsletter con un pequeño análisis macroeconómico. Espero que sea de vuestro interés. Y yo ya os digo que os recomiendo a este chaval porque prácticamente habrá cosas que yo no entiendo porque no soy economista y lo que intento analizar es la forma sencilla que tiene muchas veces de explicarnos las cosas y por lo que me ha dado a mí entender que dentro de un contexto constructivo pues prácticamente está dentro del 80% de las preguntas acertadas, que si fuera padre de algo, padre de la Constitución, padre de mi hijo, cualquier historia, pues creo que lo único que le podría decir es que un 8 está más cerca del 10, que es el tipo de representantes que necesitamos, que un 3,
que es el tipo de mierda que por desgracia tenemos, que es lo más alejado que pueda haber del 10. Porque si por lo menos tuviéramos un 5, por aquellos que se representan con el PP, pues la verdad es que ni bueno ni malo, pero está aprobado. Raspado, pero está aprobado. Y ya os digo, todos los que cuenten con un 7, por lo menos, pues siguen estando más cerca del 10, que es lo que necesitamos, y no del 3, que es lo que tenemos. Por eso os digo, y más en un día como hoy, de los cuales hemos tenido que analizarlo a través de los ojos más llanos que pueda haber, como tenés que explicárselo a tu hijo, y haciendo un resumen de la puntuación en los aciertos y errores que nos ha comentado Juan Ramón Rayo, pues la verdad es que sale con una buena calificación de ese tipo de personas que necesitamos, que están más cerca del 10 que del 3, que es lo que por desgracia tenemos. Por lo que ya os digo que si vemos que de alguna forma pues yo me he equivocado en los cálculos o en lo que he asimilado de lo que me ha dicho este economista, pues la verdad es que en la caja de comentarios abrimos un hilo de conversación que te caga y así por lo menos nos quitamos el supremacismo o la ignorancia que tengamos algunos o no lo tengamos, porque ya digo que como yo soy de género fluido y me fluye tanto para un sentido como para otro, pues la verdad es que hay con ciertas personas que diría que y con otros que prácticamente diría que ole por ti, porque muchas veces sois la voz de ese pueblo que más allá de tener un galardón, ya sea por, por esfuerzo o porque te la has comprado, ya digo que eso es indiferente, porque lo único que prevalece es el tipo de persona que a nivel llana nos dice esos matices que se nos pueden escapar, como que callan estos sinvergüenzas de lo que ya sabemos, y más cuando se habla de asquerosos de mierda, como habla esta señora, a la hora de describir todas aquellas leyes asquerosas que benefician a tipejos y a tipejas tan aberrantes como las que casualmente conoce esta abogada, que ya os digo que mejor que un abogado o un policía para contarte los diferentes sinvergüenza y modos operandi que tiene estos sinvergüenzas, pues no lo habrá ningún economista ni ningún representante político o sindicalista que en la puta vida prácticamente ha entrado en esos terrenos. Y no por eso hablo de Juan Ramón Rayo como que no entienda, no tenga amigos que verdaderamente le hablen de lo que hay, porque como seguramente pasará, puede ser que me acusen de que desprestigio el buen hacer y la honradez de Juan Ramón Rayo para alabar la coherencia y la empatía de Begoña Girpe. Y no es eso. Uno lo detalla tal como el profesional que es, el economista liberal que mira en la forma que él ha aprendido, y otra pues no solo nos dice la forma legal en el cual podéis interpretar a un hijo de puta de una persona normal, que además empatiza con uno como si fuera la trilogía de John Wick, aquel hombre que muchos conocemos como Keanu Reeves, de lo que se ha formado un peliculón de esta criatura, porque se lo merece y no por aquellas cosillas que puedan hacer que alteren la realidad y que parezca que vivimos otra Matrix a la ya conocida. Por eso siempre digo un cordial saludo y cuídense mucho.